Y ahora, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Que seamos justos o injustos? Para con la Virgen María debemos ser muy justos. Los protestantes son injustos. Difaman, calumnian, critican, malponen, desprecian a la Virgen María. Creen que lo están haciendo bien, según la Biblia. Según el Evangelio de San Mateo, no lo están haciendo bien. Ahora, y los católicos, cuando tratamos bien a la Virgen María, cuando la respetamos, cuando no hablamos mal de la Virgen María, cuando la defendemos, somos justos. Repítalo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere decir quiso dejarla secretamente? Que él, cuando encontró en la Virgen María algo que parecía que era un error, vio que había actuado mal, quedó embarazada y no era de él, tenía derecho, más derecho que los protestantes, de hablar mal de ella, de criticarla, pero no lo quiso hacer porque era justo, guardó silencio, tenía sus razones. Él sí tenía razón de hablar mal de la Virgen María, él sí tenía razón de malponerla, había quedado embarazada de otro que no era él. Pero como era justo, guardó silencio y se comió eso en secreto. ¿Por qué los protestantes no son capaces, si ellos sienten odio hacia la Virgen María, por qué no son capaces de guardar secreto y guardar silencio? Porque son injustos. A pesar de que no tienen ningún motivo. José sí tenía sus motivos. Pero ellos que no tienen ningún motivo, solamente porque trajo al Salvador del mundo a nuestra tierra para salvarnos, por eso la odian. ¡Qué injustos! ¡Qué injustos! Vean la diferencia entre ser católico y ser protestante. Pero bueno, como José era justo, no habló mal de la Virgen María, sino tomó una decisión de dejarla en secreto. Y todavía no sabía que era por obra del Espíritu Santo. Si la respetó, si no la difamó, si no habló mal de ella, si no la malpuso, cuando todavía no sabía que era por obra del Espíritu Santo, solo por respeto a esa persona, ¿cómo será cuando sepa que es por obra del Espíritu Santo? Cuando sepa que Dios actuó en ella, que Dios la eligió, que Dios la escogió, cuando sepa que es la madre del Hijo de Dios, cuando sepa que el Espíritu Santo la ha tomado como templo y viene un hijo por obra del Espíritu Santo, bárbaro. Se convierte 1000 veces más justo. Escuchen cómo dice la Biblia. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Él no sabía, hasta ahora se está enterando. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ah, bárbaro, ahora sí se enteró. Pero capten la idea que por ser un hombre justo, Dios se comunica con él a través de un ángel. Por ser un hombre justo y no hablar mal de la Virgen María, Dios le permite que un ángel le traiga el mensaje en sueño y le diga los misterios de Dios, le diga que va a suceder un gran milagro y le da la docilidad para aceptarlo, para creerlo. Porque ojo, es un milagro ciertamente, pero a José se lo dijo el ángel en sueño. Y usted sabe que los sueños no son muy seguros para nosotros. Y el ángel se lo dijo a José en sueño. Pues como era un hombre justo, Dios le mandó un ángel en sueño. Porque a las personas justas, a los que no hablan mal de la Virgen María, a los que no lo malponen, Dios le da su regalo, Dios actúa para ayudarlo, Dios le envía a sus ángeles, Dios está pendiente de él y le ayuda a acrecentar su fe y le habla a través de un ángel. Y José entonces, cuando se da cuenta que es por obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Y dará a luz un hijo. Todavía no dice qué hizo, sino el ángel le dice que quedará embarazada por obra del Espíritu Santo. Y escuchen lo que viene.
y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. El ángel le está contando. José, que es un hombre justo, está observando el poder de Dios y la obra de Dios en la Virgen María. Quedará embarazada y dará a luz un hijo. Le está explicando la obra de Dios. Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Ahí está entonces cuando la Iglesia Católica dice, la Virgen María colaboró. La Virgen María ayudó en el plan salvífico de Dios. Sí. Le pondrá el nombre de Jesús. ¿Por qué? Atención, ¿por qué? Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. La Virgen María cooperó. La Virgen María participó en la obra de la redención cuando ella aceptó en su vientre y llevó en su vientre y parió a Jesús, que significa porque Él salvará su pueblo de sus pecados. el Salvador. Entonces ahí cuando la Iglesia Católica dice la Virgen María es un instrumento importantísimo en manos de Dios y ella colaboró porque llevó en su vientre a Jesús, que es el Salvador, el que viene a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y quién colaboró para que viniera Jesús a salvar al pueblo de sus pecados? La Virgen María. Es ahí entonces cuando la Iglesia Católica dice, esa mujer que colaboró, que se prestó, que cooperó con Dios para que viniera el Salvador del mundo, el que iba a salvar a la humanidad de todo pecado, ante ella me quito el sombrero, merece respeto, mi admiración, ante ella mi veneración, ante ella mis aplausos, porque Dios puso la mirada en ella y la utilizó como un instrumento de salvación, porque en ella nace el Salvador del mundo. Entonces, ahí es cuando recordamos las palabras de San Pablo. Ahorita vamos para acá, aquellas palabras de San Pablo que le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 29. En Romanos capítulo 8, versículo 29, está explicado por qué ustedes y yo creemos en la santidad de la Virgen María. ¿Por qué creemos en que Dios la tiene en su gloria? ¿Y por qué creemos que ella es un ser tan importante para nosotros? Y es el modelo de la vida cristiana para nosotros seguir su ejemplo. Como dice San Pablo, escúchenlo, y a ver si se cumple en la Virgen María. Porque a los que antes conoció, a los que Dios antes conoció, y ahí también tenemos a la Virgen María, porque Él también la conoció desde antes. También los predestinó. La Virgen María estaba predestinada por Dios. También los predestinó. ¿A qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los predestinó para que fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo. Escuchen lo que viene. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el ejemplo de todos, el primero de todos. Ahora escuchen lo que viene. Y a los que predestinó. Y a los que predestinó. La Virgen María estaba predestinada por Dios. ¿Se acuerda cuando Eva y Adán pecaron? Y Dios ya piensa en la Virgen María cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ya la había predestinado. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. O sea que no solamente la predestinó, sino que la llamó para que sea la madre del Hijo de Dios, para que sea templo del Espíritu Santo. También la llamó y ella dijo sí, ella aceptó. También lo llamó
y escuchen lo importante, porque la Iglesia Católica dice, me quito el sombrero ante la Virgen. Los llamó, y a los que llamó, Y a los que llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. a estos también justificó. Y con más razón a la Virgen María, que ella es la madre de nuestro Salvador y que es templo del Espíritu Santo, fue por obra del Espíritu Santo que quedó embarazada. La llamó, pero también la justificó. Y a los que justificó, mire el final. A los que justificó, mire el final. ¿Por qué nosotros creemos que la Virgen María es santa? ¿Y a los que justificó? Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también. También glorificó. A estos también. Glorificó. Por eso nosotros decimos que la Virgen María es santa, porque a los que Él justificó, a estos también los glorificó, que traducido al castellano significa, lo lleva a su gloria. Y por eso nosotros decimos que la Virgen María está en la gloria de Dios, porque no puede ser que Dios a todos nos haya predestinado, a todos nos haya justificado, a todos nos haya redimido y a todos nos haya glorificado, menos a la Virgen María. Imposible, imposible, porque en ella hizo un acto de amor y un milagro más grande que en cualquier otra persona. Y si en otra persona la justificó y la glorificó, también en la Virgen María. Y la glorificó por ser la madre del Salvador. Entonces volvemos a San Mateo, donde la Biblia presenta cuál es la importancia de la Virgen María. Trajo a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel. Vuelve a leer el 20 o 21, 21, ¿no? 21. Y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Miren la importancia de la Virgen María. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Virgen María nos dio un niño que salvará al pueblo de sus pecados. Pregunto, ¿es un regalo? ¿Es algo grandioso? ¿Es algo importante que esa mujer nos haya dado un hijo que salva al mundo entero de sus pecados? ¿Merece aplauso? ¿Merece respeto? ¿Merece admiración? Esa mujer que dio a luz al hijo que va a salvar al mundo de sus pecados. ¿Debemos agradecerle algo? ¿O no tenemos nada que agradecerle? Otra vez. Y dará a luz un hijo. Esa mujer dará a luz un hijo, traerá al mundo un hijo. Vean la importancia de la Virgen María. Vean cómo ella cooperó con Dios, cómo ella ayudó en la obra salvífica de Dios. Ella dio a luz un hijo y eso hay que aplaudirlo, eso hay que agradecerlo. Y llamará su nombre Jesús. Y ese niño que dio a luz la Virgen María, su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Debemos estar agradecidos con ella que dio a luz un hijo que salvará al hombre, al mundo entero de sus pecados. Sí. ¿Tenemos cómo pagarle? No. ¿Debemos agradecérselo todos los días? Sí. Pregunto, ¿y quién es el único que no está de acuerdo con eso? ¿Quién es el único en el mundo que está bravo porque esa mujer trajo al mundo a Jesús que va a salvar al mundo de los pecados? Hay alguien que no está de acuerdo. Hay alguien que está furioso. Así como dice la canción, estoy furiosa. Ajá, sí. Así. Hay alguien que está furioso. ¿Y quién es el que está furioso? Satanás. ¿Por qué? Porque esa mujer es culpable. Y Satanás jamás le perdona a esa mujer que haya traído al mundo a Jesús
para salvar al mundo de sus pecados. Cuando el diablo quería llevar al infierno a todos los seres humanos y que todos se condenaran. Y por eso el diablo no le perdona a la Virgen María ese acto. Y el diablo odia a la Virgen María. Y el diablo habla mal de la Virgen María. Y el diablo malpone a la Virgen María. Pero el diablo no puede presentarse con cacho y cola, decirle a ustedes: María es una prostituta, María es una cualquiera, María es no sé qué, María no sé qué más. No, porque ninguno de ustedes le va a creer. Pero el diablo entonces llama a los evangélicos. Y como el diablo es padre de toda mentira, no le va a poner trabajadores del diablo, le va a poner cristianos evangélicos, para que la gente diga: ¡ah, naguará! Estos sí son gente buena. Y esos supuestos cristianos evangélicos, ¿qué hacen? Hablar mal de la Virgen María. Ustedes pueden ver a un católico. El día en que un católico se meta evangélico, al otro día habla mal de la Virgen María. ¿Por gracia, por obra y gracia de quién? ¿Del Espíritu Santo? No. Por Satanás, que no le perdona a la Virgen María que haya cooperado trayendo al mundo al Salvador del mundo para que perdone los pecados de la humanidad. Entonces es cuando el diablo usa como instrumento, así como Dios utilizó como instrumento a la Virgen María para que llegara el Salvador, el diablo usa como instrumento a los protestantes para que rechacen a la Virgen María, odien a la Virgen María, difamen, calumnien, hablen mal de la Virgen María, y ellos andan como perro por su casa libremente, con la cara en alto, hablando mal de la Virgen María, pero se llaman cristianos evangélicos. Ni cristianos ni evangélicos, porque el Evangelio dice que fue por obra del Espíritu Santo, que José era justo y la trató bien y no habló mal de ella. Y la Biblia dice que ella dio a luz al Salvador del mundo. Y es Jesús, el Cristo. Y si son cristianos, deberían respetar la madre de Cristo. Es la única razón. Y si no, que me digan cualquier protestante en el mundo cuál es la única razón para que ellos odien a la Virgen María. ¿Qué daño les hizo la Virgen María? A ver, que me diga un protestante, ¿de dónde brota el odio que sienten hacia la Virgen María? Que me diga cualquier protestante, ¿qué daño les hizo la Virgen María para merecer tanto odio, tanto rechazo, tantas calumnias, tantos insultos? Lo único que hizo fue dar a luz al Salvador del mundo, cosa que el diablo no le perdona, y cosa que el diablo se desquita con los protestantes, instrumentos de Satanás para hablar mal a diestra y siniestra de la Virgen María, cosa que José no hizo. Y cuando José se dio cuenta que era por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando José se dio cuenta que traía al Salvador del mundo, no le quedó otra. La recibió, como lo hacen los católicos. La recibimos con amor en nuestra casa. Ahora,